Listo, la lección de hoy día es la lección 7, es la esperanza. Entonces nosotros habíamos estado viendo algunas cuestiones sobre la fe, por ejemplo, y una de las cosas que decíamos de la fe era que era intangible, ¿no es cierto? Que no es algo que se puede tocar, que se puede mirar, solamente se percibe espiritualmente, digamos así. Entonces, la Biblia dice que la fe es lo mismo, ¿no? Pero se puede evidenciar también por los hechos. Y a Dios lo que le interesa es que nuestra esperanza esté puesta en cosas celestiales o espirituales, las cuales son eternas, porque podemos poner esperanza en muchas cosas, como en un trabajo, en un título profesional, podemos poner esperanzas en las riquezas, en las posesiones que tengamos. Entonces, eso es una mala manera de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, veamos qué nos dice aquí la Biblia. Comenzamos con el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 24-25. Nos dice la Biblia que nosotros en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces, ahí que nos dice primero que fuimos salvos en esperanza, ¿sí? Y dice que esperamos algo que no vemos y con paciencia lo aguardamos. Cuando yo leo esto, lo más que me hace pensar, ¿qué es lo más grande que yo estoy esperando? Y de pronto no pueden preguntarse cada una de ustedes, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo, como les dije, lo más grande para mí es el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, no lo hemos visto al Señor Jesús, no le conocemos físicamente, pero le esperamos a Él. Sabemos que algún día Él va a regresar por nosotros. Y también segunda, los Corintios 4:18 nos dice la palabra de Dios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? La palabra de Dios dice también que a los que, nosotros los que amamos a Dios, tenemos reservadas en el cielo herencias incorruptibles. Entonces, no las vemos, pero sabemos. Y tenemos también algunas visiones que tuvieron el apóstol Juan, por ejemplo, y él decía que en el cielo, ¿no? Que donde, digamos, la tierra nueva, el cielo nuevo, la tierra nueva, eh, ahí, perdón, voy a admitir algo, disculpe. Ya, va a haber calles de oro, mar de cristal, entonces está reservado para nosotros coronas y cosas como esas, ¿no? Que nos dan esperanza y esas son las que no se ven, las que nosotros no estamos mirando. Entonces, qué bonito. Aquí también vemos que está ligada a la fe y a la paciencia. Y otra palabra que se utiliza para la esperanza es aguardar. El diccionario dice esperar a que llegue determinado momento u ocurra determinado hecho, o permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. Entonces ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es esa esperanza mayor de nuestras vidas? Vamos a revisar algunos versículos que manifiestan cuál es el objeto de nuestra esperanza. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué esperamos, digamos? Tito 3:7 nos dice, esperanza de la vida eterna, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No sé si ustedes pensaban algún momento que podían tener una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Supongo que en este grupo hay personas que recién están conociendo a Dios, que recién están aprendiendo los fundamentos de la Biblia y de pronto no tenían ideas, ¿no? Muchos piensan que
que cuando uno se acaba la vida, digamos, es una aniquilación, que uno ya no vuelve a ser más. Otros dicen, no, vamos a estar reencarnando hasta que lleguemos a ser perfectos, lo cual me permito decir, pues, basada en la palabra de Dios, que eso es mentira. Dice la Biblia que una vez que el hombre muere, verá estará ante el juicio de Dios. Entonces, yo sí esperaba una vida eterna. Sabía que existía un Dios y decía, yo pensaba que Él tenía algo más que simplemente esta vida. Y bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. También nos dice aquí Tesalonicenses, esperanza en la resurrección. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la Biblia habla de los que duermen, en este caso se está refiriendo a los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, aquí Dios hace como dos grupos, ¿no es cierto? Pablo está separando dos personas, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Porque cuando alguien se muere, es sorprendente ver, obviamente es triste, no es triste cuando alguien de nuestra familia se muere, pero es lamentable ver que hay gente que vive en desesperanza, o sea, hasta se desespera porque piensa que nunca más va a volver a ver a esa persona. Y bueno, obviamente en la tierra va a haber tristeza porque se le va a extrañar, pero hay esa esperanza que la vida es un soplo y la muerte solamente es un paso para el más allá, una eternidad donde vamos a disfrutar juntos de la presencia de Dios. Entonces, eso es lindo, realmente para mí es lindo saber eso, de que mi esperanza está puesta en algo que Dios me dice, que yo viviré algún momento. Y como les decía antes, Tito 2:13, también la esperanza en la segunda venida de Jesucristo nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Bienaventurado quiere decir feliz, ¿no? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué cosa más bonita, realmente qué cosa más bonita tener esa esperanza, ¿no? La gente ahora está hablando de que se acerca el fin del mundo y tanta cosa, pero yo no espero el fin del mundo, yo espero la venida de Jesús. De ahí, obviamente, es alguna cuestión nueva, no sabemos cómo va a ser, qué va a pasar, no lo sabemos con exactitud, porque la Biblia nos dice algunas señales, pero no nos dice con exactitud qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo sé es que Cristo va a venir y eso es todo para mí. Ahora, también Gálatas 5:5 dice esperanza en la justicia. Ay, ahorita más que nunca que Dios haga justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esperamos un reino justo donde un rey gobierne con justicia, con equidad, con libertad para las personas. Entonces, en este mundo, cuánto más, ya que vemos que es tan injusto, tantas cosas malas que pasan, la corrupción. Recién también creo yo que la mayoría de este grupo estamos en contra del aborto. Y ustedes ven en las noticias ahí en Argentina cómo celebraba la gente esta cuestión. Creo que somos pro vida, ¿no? En el sentido de que defendemos la vida de los chiquitos. Eso de la despenalización del aborto por violación es otra cosa, porque yo entiendo, ¿no? Que las pobres muchachas que son violadas realmente sufren y son revictimizadas. Sin embargo, creo yo que ellas deberían tener un poquito más de esperanza, ¿no? De afecto natural. Es para mí esta la palabra, ¿no? Afecto natural, saber que es una criaturita que inocente que no tuvo la culpa y más bien deberían creo yo, traer una justicia para los violadores, ¿no? Algo más fuerte. Pris, incluso vos que sabes de leyes y todo eso, yo no sé, hasta a veces yo pienso la pena de muerte, que realmente Dios eso había dispuesto en el Antiguo Testamento, pero bueno, solamente es una opinión. Y, Entonces, en ese y, sentido, perdón. di Sí, nomás, Pris, hay gracias.
de mucha gente que piensa así, ¿no? Que debería ser la pena de muerte. Hay otras personas que piensan, por ejemplo, la castración química para no llegar a esta cuestión de ya quitar la vida a alguien. Eh, Simplemente es una castración, como ya lo dice su nombre, porque, bueno, es un violador y muchas de las veces en los estudios se ha comprobado que los violadores son ya personas enfermas que quizás no van a cambiar. Entonces, o bien unos son radicales y creen en la pena de muerte u otros en este tipo de cosas como la castración. Bueno, el asunto que nuestro país tiene suscrito convenios a nivel internacional sobre derechos humanos y hay un convenio en el que está adscrito el Ecuador y no permite la pena de muerte. Entonces, no podemos en nuestro país poner la pena de muerte porque ya estamos sujetos a un régimen internacional el que somos parte. Por eso es que no hay aquí la pena de muerte. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, que está formado por su nombre, como lo dice, varios estados, hay estados en los que sí se permite la pena de muerte y en otros en los que no, pero eso ya es una política de una leyes diferentes. En la nuestra, claro que la mayoría creo que estaría de acuerdo en eso, a pesar de que somos cristianos, ¿no? Y creemos que todos tenemos derecho a arrepentirnos y a que Dios nos perdone por nuestros errores y nuestros pecados. Sin embargo, se ha visto horrores en casos de violaciones a niños, a bebés, a las mismas mujeres, ¿no? Entonces, todo eso sí ha pesado muchísimo en la gente y por eso es que sí, como tú dices, hay muchos quienes creen y apuestan por una pena de muerte, pero en nuestro país nunca se va a dar mientras seamos suscriptores de este convenio. Solo eso nomás era para Sí, aclarar, no, Mili. está bien, Prisi, muchas gracias. Sin embargo, yo digo, no, los mismos cuerpos, Prisi, que digamos, están en contra de la pena de muerte, imagínate, los mismos cuerpos están presionando al Ecuador para que despenalicen el aborto. Ujú. Imagínate, realmente es algo inconsistente, es algo Claro, incoherente, más bien dicho. es como la misma frase que utilizan las feministas que dicen ni una menos, pero ellas sí matan a una bebé menos. O sea, ahí está Exacto, en la contradicción. Ajá. exacto. Gracias, Prisi, por la aclaración. En verdad, como decimos, esperanza en la justicia. El momento Ujú. que venga el reino de Dios va a durar 1000 años aquí en la tierra literal que todavía vivimos, va a durar 1000 años y será un reino de justicia. Entonces, esa Mm. esperanza también tenemos. Ahora, los seres humanos, nosotros podemos errar, ¿no? Cometer errores de diferentes maneras. Uno de estos errores es poner la esperanza en el lugar incorrecto. Puede ser en cosas y personas, cuando realmente nuestros ojos deberían estar esperando en Dios. ¿Qué dice en la Biblia aquí? Por ejemplo, Job dice, Job dijo, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, dice, Job estaba hablando, ¿no? Y decía, si es que yo hubiese puesto mi esperanza en el oro, entonces sería como culpable, pero no, dice, yo he puesto mi confianza, eres tú. Dios a Jehová le dijo de esta forma. Entonces, no puso en el oro. Acá dice Isaías, por ejemplo, aquí la confianza que tienen en los ejércitos, por ejemplo, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hoy en día podríamos aplicar a los que ponen la esperanza en las armas, en todas estas herramientas de guerra, ¿no? Ponen ahí su esperanza, otros ponen en el petróleo, por ejemplo, el Ecuador lastimosamente depende, ¿no? Su Producto Interno Bruto depende bastante del petróleo, entonces ponen la esperanza ahí, otros en el oro, y así en diferentes cosas materiales, pero no, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Aquí también en Hechos 16, 19 vemos una historia de unos hombres que ponían la esperanza en una mujer que era adivina. Y cuando Pablo le sana a esa mujer que era adivina, dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Ellos habían estado puesto su esperanza en la ganancia por adivinación. Entonces, a propósito, eso tampoco le agrada a Dios, ¿no? Toda esta cuestión de hechicerías, adivinaciones. Dice también la Biblia en Timoteo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense en la riqueza. Dice aquí son inciertas. Claro, un día podemos tener bastante plata y al siguiente día no tener nada. En una crisis económica que llegue a un país, puede tener en el banco cientos de miles de dólares, pero al momento que hay una crisis, los bancos congelan todo y no puede sacar su plata. Ahí quedó lo que pasó, ¿no? Hace poquito tiempo nomás aquí en el Ecuador, muchas personas perdieron bastante plata, muchos se suicidaron, muchas personas murieron enfermándose de la tristeza y de la preocupación. Entonces, mire, son inciertas las riquezas. Aquí Salmos 142:5 dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ese es el lugar correcto de la esperanza. Aquí también le dice David, ¿no? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y también dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Listo. Eso en cuanto a la esperanza. Ahora vamos a ver respecto al amor, ¿ya? Aquí era lo que yo les decía, primero a los Corintios 13 que habla Pablo, ¿no? Dice que ahora permanecen en esta partecita del último. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en el contexto? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahí está. Como les decía, en ese contexto es que se está hablando del amor, en ese contexto. Entonces, realmente el amor es bastante complejo, es bastante complejo. Lo que Pablo está diciendo aquí en la epístola a los Corintios es que el amor prevalece sobre cualquier otra cosa. Usted puede ser, incluso hablemos así, puede ser el mejor profesional, puede ser el mejor médico, el mejor arquitecto, ingeniero, psicólogo, educador, vendedor, cualquiera profesión que usted se esté dedicando, incluso amas de casa, o sea, todo. Usted puede ser lo mejor de todos, pero si no tiene amor, dice, nada, de nada le sirve, nada soy, de nada me sirve, dice. Entonces ahí empieza a ver varias características, ¿no?, del amor. Comienza por sufrido, imagínense, el amor es sufrido, o sea, ya si quieres amar, tienes que sufrir.
Si quieres amar, no debes ser envidioso. Si quieres amar, tienes que ser bueno. Si vas a amar, no haces nada indebido. Si vas a amar, no te irrites y cosas así, ¿no es cierto? De todo lo que dice ahí. Todo lo sufren, ya, ahí está de nuevo el sufrimiento. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, realmente el amor en la perspectiva bíblica es súper complejo. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios? Bueno, el amor es la esencia misma de Dios. Escuche bien esto, el amor es la esencia misma de Dios. Nosotros no hemos podido ver un acto más grande de amor que es el que Dios manifestó con nosotros. Dios entregó a su único Hijo Jesucristo para salvarnos en una cruz. ¿Qué nos dice Juan 4, 8 al 10? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ojo, no dice Dios tiene amor, Dios manifiesta amor, dice Dios es amor. Y en esto se mostró su amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En el Antiguo Testamento también vemos que dice, Jehová les dice al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. También este versículo que sigue, Juan 3:16, es el más conocido en el mundo cristiano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también nos dice Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hasta aquí, Dios, la esencia misma de Dios es amor. Y otra cosa es que Dios manifestó su amor. ¿Ya? En toda la época, desde el Antiguo Testamento, a su pueblo Israel, a su pueblo, la iglesia hoy en día, Dios manifiesta su amor. Incluso dice aquí que en que siendo aún pecadores, imagínense, o sea, Dios tiene esa capacidad de amar al peor violador, al asesino más cruel, tanto como al niño chiquitito, inocente, bebito que está en el vientre de su madre. Dios tiene toda esa capacidad de amar. Y en su forma de amar, Dios prolonga su misericordia y actúa también para favor nuestro. Hay un orden del amor. Primero fue el amor de Dios hacia nosotros y luego en consecuencia, como decimos, causa y efecto, nosotros le amamos a Él. ¿Qué nos dice la Biblia? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como les decía, la manifestación más grande del amor. Y no es que nosotros le hayamos amado a Dios. El ser humano en su naturaleza no es que está buscando a Dios, no es que está tratando de agradarle siempre a Dios. No somos así, no somos así. Somos pecadores, pecadores como dice la Biblia. Pero ahí, en este caso, nos dice que Dios aún así nos ama. Primero nos amó a nosotros. De igual manera, el primero de los mandamientos de Dios consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Mire, ahí le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento que debo seguir? Y Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Corintios nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema significa maldito. Entonces, ahí es un mandamiento de Dios, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo el corazón, alma y con toda la mente, podríamos decir, un amor integral, ¿no es cierto? Íntegro. Podríamos amar a Dios con toda el alma,
pero a veces entra en conflicto nuestras voluntades. Por ejemplo, Dios nos dice que, por ejemplo, no hagamos ídolos. Entonces, nosotros, ¿cómo le mostramos a Dios el amor? Obedeciendo, ¿no es cierto? Entonces, no voy a hacer ídolos. Dios me dice que no ponga mis pies en camino malo, pero yo siento el deseo yo tengo avaricia y siento el deseo de lucrar eh, de manera ilegal. Y digo, no, no, Dios me ha de perdonar. Entonces, realmente no, o sea, ahí no estamos mostrando el amor de Dios, porque tiene que ser con toda el alma, con todo el corazón y con toda la mente, poniendo todos nuestros pensamientos a las órdenes de Dios, ¿no? Es difícil, pero no creo que sea imposible, no creo que sea imposible. Más que nada, cuando Dios nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da su palabra, ahí es como sería más fácil. En estos días estuve leyendo, como decir, un meme, no sé si sea la palabra, no, pero decía, ¿por qué si Dios siendo, dice, un Dios tan bueno, un Dios de amor, por qué Dios permite tanta maldad? Y en eso le responde, ¿no? En otro cuadro le responde y le dice, Dios te dio los mandamientos. Si la gente obedeciera los mandamientos, no habría tanta maldad. Entonces, yo pienso que eso es cierto, que eso es cierto. Y el primero de esos mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el segundo mandamiento el segundo mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Mire, aquí dice Levítico 19, 17, 18, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es interesante porque ahí dice, yo, Jehová, digo esto. Eso es lo que yo te estoy mandando. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Está hablando del pueblo, ¿no? Del pueblo, los hermanos en el pueblo, pero también podemos hablar de los hermanos sanguíneos, ¿no es cierto? Nosotros con mis ñañas desde chiquitas nos peleábamos fuerte a veces. Me acuerdo que nos jalábamos los pelos durísimo. Bueno, no éramos creyentes en ese tiempo, no teníamos temor de Dios, la verdad. Pero gracias a Dios pienso yo que tenemos una buena relación. A veces nos peleamos, sí, pero nunca al grado de dejarnos de hablar, de hacernos maldades. Nunca, 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 gracias a Dios, nunca. Y eso es bonito porque yo sí puedo ver en otras familias que entre hermanos a veces no se pueden ver, se pelean fuerte por cuestiones de herencias, he visto que se separan y nunca más se vuelven a ver. Y es lamentable, es bien triste. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también sirviéndonos en amor hacia personas no tan consanguíneas y no personas tan cercanas, nos dice también Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, ¿por qué? Si dice no matarás, yo no voy a matar si amo a alguien. Dice, no hurtarás. Yo no voy a hurtar a quien yo amo. Y así, ¿no? Adulterar, fornicar y todas las demás cosas que dice, codiciar los bienes ajenos y cosas que dice los 10 mandamientos. Entonces, no voy a hacerlo porque amo. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en ese sentido también. Hay también esta diferencia en intensidad, amar mucho y amar poco. Es un poquito largo este pasaje, pero Jesús va a la casa de un hombre que se llama Simón. Y Simón le invita a comer y la tradición era que cuando entraban a una casa tenían que lavarles los pies. Pero bueno, Simón, no sabemos por qué motivo, no le lavó los pies a Jesús. Pero estando ellos ahí en plena conversa, entra una mujer que
llorando, una mujer pecadora, y empieza con sus lágrimas a secarle a mojarle los pies a Jesús, y dice que con sus cabellos le enjugaba y le enjuagaba, ¿no? Y le besaba los pies y le ungía con el perfume. Entonces la gente cuando estuvo mirando eso, dijo, ay, este Jesús, si fuera realmente el Mesías, si fuera el profeta, supiera qué tipo de mujer le está haciendo eso en sus pies. Entonces ahí le dice, Jesús le dice esta historia. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, miren la intensidad del amor, ¿no? Aman de tal manera que el que más ha sido perdonado tiene una capacidad mayor de amar. Y esto yo lo veo, es muy, muy cierto, lo he visto. Gente que sale de la cárcel eh, creyendo en Cristo, o sea, entraron a la cárcel porque cometieron muchos, muchos errores, mataron, robaron, y sale de la cárcel, yo veo que tienen una pasión muy fuerte cuando conocieron a Cristo allá adentro. Entonces, tienen una pasión para predicar el Evangelio y se nota eso, cómo le aman a Dios. Es bonito esta parte. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hay esta diferencia, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿En qué contexto? Jesús había dicho a los discípulos que esa noche él iba a ser cogido preso y que iba a morir. Entonces los discípulos se alarmaron y dicen, no, Jesús, no, que no te pase eso. Pedro dice, no, Señor, yo hasta la muerte voy a ir contigo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que no cantará el gallo 3 veces sin que me hayas negado. Entonces, ustedes conocen la historia, hemos visto, efectivamente Pedro le niega a Jesús, pero después, ¿cómo habrá estado él no llorando? Dice la Biblia que lloró amargamente. Y después de todo eso, Jesús le dice, ¿me amas? Híjole, qué durísimo, ¿no? Qué durísimo, después de haber hecho alguna maldad a alguien, que esa persona venga y nos diga, ¿me amas? Así que duro, así como trágame tierra y pasa saliva. Pero a él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y mire, 3 veces le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, imagínense, les pongo este ejemplo porque Pedro, ¿quién más para que era terco, era necio, era una persona, eh, quería hacer ya las cosas, quería hacer ya, él era el primerito en que yo y todo, entonces así tenía ese carácter, entonces ahí Dios le mostró a él, le mostró y le probó fuerte, realmente le probó fuerte y él terminó negando al Señor, pero aún así el Señor le restauró, le restauró. El momento que le dice apacienta mis corderos, le está dando una misión. Entonces Dios le encontró digno porque realmente como Jesús sabe todas las cosas, sabía que Pedro le amaba. Y miren acá hasta el siguiente versículo, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Wow, este versículo es profundo. Deberíamos amar más a Dios para ser dignos. Ahora, ¿qué hace el amor en nosotros en sentido vertical y en sentido horizontal? ¿Qué hace? Dice la Biblia que si nosotros le amamos a Dios, vamos a tener la misma capacidad de amar a los seres humanos. Pedro dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si amamos a Dios, vamos a tener esa capacidad de amar a los demás y vamos, dice, a cubrir multitud de pecados. El amor es lo que cubre. Claro, el amor, te ofenden, te hacen alguna cosa terrible y vos como tienes amor, le pasas por alto, le pasas por alto. También nos dice aquí Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que aquí dice soportando, o sea, tenemos que soportarnos entre nosotros en amor. No dice la Biblia, en ningún momento dice que será fácil, pero nos dice que si tenemos amor, podremos ser capaces de amarnos y soportarnos. Dice aquí, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Evidencias del amor. Este es el último versículo. Dice, Juan 14, 21 al 24. El que no me ama, fíjense, hay personas que no aman. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este contexto está hablando incluso de las cosas por venir, de los postreros días. Y aquí dice, el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ya, es lo que les dice. Pero ahí en el contexto, ¿no? Las evidencias del amor es que nosotros guardamos sus palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, nosotros, si lo contrario, si amamos, vamos a guardar sus palabras. Y saben que a veces es complicado y complejo porque guardamos ciertas palabras. Por ejemplo, hay algo que yo he dicho, que nosotros no sabemos guardar el día sábado, como la Biblia dice. Si no me equivoco, es el cuarto mandamiento. Bueno, el primero es amar a Dios, no, el segundo es no hacerse imágenes ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Si no me equivoco, el tercero o el cuarto dice guardad el sábado, el Shabbat, como se llama. Pero nosotros no, como ese mandamiento como que le dejamos a veces de ladito, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hacemos lo mejor que podemos, creo yo, en el sentido de nuestra carne y como seres humanos. También dice aquí en primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso también es fuerte, es fuerte. A veces yo he escuchado, las personas dicen, ay no, yo no puedo verle, esta persona me cae mal. Yo entiendo, no, yo entiendo que no vamos a caer siempre bien a todo el mundo. Me incluyo porque yo sé que a muchas personas no les puedo yo caer bien y no es malo, ¿no? A veces no nos toleramos entre algunas personas, pero nos dice aquí la palabra de Dios que debemos amarnos. Incluso hay un versículo más que dice, en esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo mostramos el amor? Haciendo el bien a los que están a nuestro alrededor. A veces con palabras de aliento,
a veces estamos tristes, con problemas, y podemos buscar a algunos amigos que nos consuelen, y ahí se manifiesta el amor. Otras veces el amor se manifiesta en dar. Vemos que alguien está pasando por alguna necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de hacerle bien a esa persona, podemos manifestar de esa manera el amor. Otra manera, como vimos ya en los versículos anteriores, es soportándonos los unos a los otros en amor, dejando pasar por alto algunos pecados o algunas cosas que nos ofenden. Podemos dejar pasar, ¿no? No hacer, como decir, bomba ya, no hacer bomba de alguna situación. Y eso se ve bastante con los maridos, ya que la mayoría de las personas, digamos que hemos pasado por problemas con nuestros esposos, ya a veces llegamos a un punto de ya, mejor ya ni le voy a hacer caso lo que me dicen, ¿no? Eh, entonces ahí se manifiesta las evidencias del amor. Pero sobre todo, lo más importante es recordar esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen los mandamientos. Entonces, guardemos también los mandamientos. Listo, hasta aquí llegamos con la lección del amor. Les agradezco muchísimo la atención de cada uno de ustedes.